Hola, bienvenidos a nuestro podcast Que se corra la voz. Mi nombre es Emiliano Longo y estamos aquí para hablar de un tema súper importante. Vamos a hablar de muchos temas importantes, pero hoy vamos a hablar del diálogo democrático y plural. Pero antes de hablar de qué es el diálogo democrático, para nosotros es muy importante como podcast y como programa contar historias resilientes, contar historias positivas, ¿no? En donde vemos cómo funciona un poco la temática de hoy. Y eso es muy importante, para que no sea un tema frío, un tema solamente conceptual, sino que también tenga carne, como se dice. Entonces, gracias por acompañarnos y ahí te voy a contar una historia que ha sucedido en el municipio de Aiquile. En Aiquile, que se encuentra más o menos a unos 200 kilómetros de la carretera que está entre Cochabamba con Sucre, en Bolivia. Sé que hay mucha gente que nos está escuchando del exterior, en Bolivia. Aquí, los productores, las autoridades, las familias, los profesores y profesoras, las y los jóvenes se unieron para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático en su comunidad. Principalmente porque vieron que su agua estaba reduciendo cada vez más y más. Esto no solo está pasando en Bolivia, pero bueno, aquí en el municipio de Aiquile, este era el desafío. Y ahí Guillermo, Valentina y sus 3 hijos, que son agricultores, que plantan papa, cebolla y que también tienen árboles frutales de la chirimoya, este año sus cultivos otra vez están amenazados porque no hay agua para regar. Entonces ellos, al igual que muchas familias que viven en esta comunidad del municipio, están sufriendo igual, están viendo cómo el clima está cambiando, cómo ya no pueden predecir las cosas. Como les decían antes los abuelos, ya no es pues como antes, les dicen. Hay más calor, cada vez está lloviendo menos, los ríos tienen menos agua y a veces tienen demasiada, las vertientes desaparecen, se talan los árboles y el ganado se come la poca vegetación en los lugares donde la lluvia antes caía. Entonces la lluvia entra al suelo, pero no recarga los acuíferos, que también se conocen como los lugares donde se recarga el agua, la recarga hídrica de la que hablamos. Todos están sufriendo este problema, este desafío. Aiquile, al igual que otros municipios ubicados en el cono sur de Cochabamba, sufre la falta de protección de los lugares naturales de recarga hídrica. Y esto hace que cada vez se conserve menos agua y que la seguridad alimentaria de la población corra riesgo. Tras algunos intentos con diferentes grupos para solucionar el problema, la comunidad en Aiquile decidió reunirse y trabajar juntos para proteger a su municipio. Paso muy importante. Se realizó la Cumbre del Agua, impulsada por el Instituto de Capacitación Campesina, INCCA o INCA, y fue uno de los pilares fundamentales para alcanzar este objetivo. ¿Qué pasó? Se reunieron las autoridades del gobierno nacional, de la gobernación, del municipio, los dirigentes campesinos, las juntas vecinales, estudiantes y profesores de unidades educativas, además representantes del Instituto Técnico, la radio comunitaria y representantes de la Organización de Mujeres del Valle Alto de Cochabamba y de la Organización de Mujeres de la Cuenca del Río Cainque de Potosí y de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Todos estaban invitados a este diálogo para reflexionar, charlar, plantear sus inquietudes y también buscar soluciones al problema que afectaba a todo el municipio. La cumbre fue un espacio justamente de lo que te vamos a hablar hoy, del diálogo democrático. Gracias al compromiso de todas estas personas, hoy Aiquile ha logrado contar con una ley que está buscando proteger y conservar las áreas de recarga hídrica y las fuentes de agua para que las personas tengan acceso al agua de calidad para su consumo, pero también para su riego. Guillermo, Valentina y la comunidad del municipio de Aiquile no solamente han logrado encontrar una respuesta al problema que genera el cambio climático, sino que también han dado un pasito más. Han involucrado y corresponsabilizado al gobierno municipal para que se hagan cargo. Las personas de las comunidades también y los colegios y las organizaciones sociales han logrado que estas soluciones tengan la posibilidad de mantenerse a lo largo del tiempo, de perdurar. Ahora tienen un grupo de líderes y lideresas que están encargados de llamar a la conciencia a otras personas sobre cuán importante es cuidar estas fuentes de agua y que haya áreas de recarga hídrica donde vuelve a nacer el agua. Y la temática ha sido incluida en la currícula escolar de las unidades educativas Quiroga y Novillero. Entonces ha sido algo general, integral, con muchos elementos vistos desde muchos puntos de vista.
Aikile nos ha demostrado que el proceso de diálogo plural permite fortalecer a la cultura democrática, el tejido social e impulsar y diseñar políticas públicas, inclusive desde una participación muy eficiente y muy corresponsable. Así que, hola, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a tener dos invitados espectaculares para hablar del diálogo plural y democrático. Porque no solamente estamos hablando de diálogo, estamos hablando de un diálogo plural y democrático. Y están con nosotros hoy María Teresa Segada. Ella es socióloga, catedrática, escritora de diversos libros y artículos sobre política, democracia, movimientos sociales, partidos y conflictos. Es una persona que conoce de manera especial este tema. Además, es consultora en organismos nacionales e internacionales. Y por otro lado, desde Santa Cruz tenemos a José Antonio Prado. Él es un hombre muy importante en la cultura ciudadana de Santa Cruz de la Sierra. Él ha sido el director de la Revolución Jigote y tiene un punto de vista de formación ciudadana diferente. Además que es diagramador, webmaster, guitarrista heavy metal, poeta, sonidista, guionista. Es muy interesante. Y justamente entre ellos dos, conmigo, vamos a tener un diálogo para entender qué es el diálogo democrático y plural. Bienvenidos María Teresa Segada y José Antonio Prado a nuestro primer capítulo. ¿Cómo están? Muy buenas, un gusto compartir con ustedes esta iniciativa y este programa. Buenas, querido Emiliano y María Teresa, un gustazo, un privilegio conversar con ustedes. Vamos a charlar bonito los tres y a profundizar en estos conceptos. Y aquí viene la pregunta, o sea, si yo a ustedes les hablo de diálogo democrático y plural, ¿en qué se diferencia? O sea, ¿por qué no hablamos solamente de diálogo? Y ahí te paso la palabra, María Teresa, empezamos contigo y José Antonio, tú entras y charlamos los tres al respecto. Bueno, mira, a mí me parece muy sugerente utilizar las tres palabras por una sencilla razón. Cuando hablas de plural, la palabra plural implica que hay una diversidad detrás de esta intención de diálogo. Es decir, nadie pretende que las sociedades sean homogéneas para ser armónicas. Más bien, la gran virtud de nuestras sociedades y la riqueza está en la diversidad, en la heterogeneidad que tenemos de los pueblos indígenas, etcétera, que también es muy importante. Me refiero también a la diversidad que hay de opiniones, de puntos de vista, de ideologías que hay entre todos nosotros. Y nadie pretende que para que no nos matemos unos con otros, pensemos igual. Entonces, la idea de diálogo plural implica entrar en un escenario de encuentro a partir de esa pluralidad que existe en nuestros países, en nuestras sociedades, pero que además habla de democracia porque la democracia es como las reglas de juego de ese diálogo, es decir, como decir, si tú dices algo, yo voy a respetar tus ideas y pretendo que también tú me escuches, y también la democracia nos está diciendo otra cosa que es importante. Tú y yo, aunque no pensemos igual, podemos lograr consensos, podemos buscar una suerte de horizonte común a pesar de nuestras diferencias. También esta postura que, o sea, no solamente es traer a la gente que dé su opinión, sino también incluir la problemática del otro en la búsqueda de nuestras propias soluciones. Ahí te pido, José Antonio, si nos puedes profundizar un poco más en qué es esto. No solamente es plural, no solamente es democrático, es una interacción de herramientas que nos llevan a construir democracia. Estoy de acuerdísimo con las definiciones, es decir, dialogar entre distintos, entendiéndose distintos con todas las acepciones de diversidad que daba María Teresa, y acatando todos un mismo set de reglas, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo veo que tenemos los enormes desafíos los bolivianos. Por uno, que hemos ido permitiendo que se horade la confianza. Yo veo que para que esto ocurra, para que este diálogo entre distintos y bajo un mismo set de reglas ocurra, y nos permita avanzar, resolver cosas concretas, tiene que haber dos cosas. Tiene que haber confianza entre los interlocutores, entre los actores, y tiene que haber un nivel de cultura democrática. Es decir, que todos conozcamos las reglas, que las hayamos puesto en práctica, es decir, no solo en teoría, sino que las tengamos en nuestra memoria muscular, como decimos los músicos, ¿no es cierto? Que nos salgan naturales. Que salga así de oído la cosa. Exacto. Uno puede haber escuchado el rato en que uno está contrastando posturas con otra persona, a todos nos ocurre, es muy natural, nos hierve la sangre, como se dice, ¿no es cierto? Uno se apasiona, y si no tiene el ejercicio, la práctica concreta, la gimnasia
de las reglas de la democracia, pues terminan agarrándose a puñetes las personas, ¿no? Entonces, no es solo un conocimiento teórico de qué dice las leyes o esta abstracción, ¿no es cierto?, finalmente, que es la democracia, sino que tenemos que tener esa gimnasia ya practicada. Y lo otro que decía también es muy importante, y es lo que más me angustia en estos días, es la confianza, porque la confianza toma mucho tiempo construirla. No necesita nada para destruirse, basta de un par de barbaridades que hagan los actores para que se destruya, y luego reconstruirla es aún más difícil que haberla construido en primer término. Muchos siempre escuchamos el diálogo se ha roto, ¿no? Incluso en muchos casos el diálogo es utilizado en el último recurso para solucionar un problema y no como una herramienta desde el inicio y a lo largo de todo el proceso. ¿Qué opinas, María Teresa, al respecto? Claro, yo escuché una frase muy divertida de un colega extranjero que dijo, después de mirar cómo en Bolivia todo es conflictividad, decía, ustedes parecen un jarabe para la tos, agítese antes de usar. O sea, él se refería al hecho de que en países donde las instituciones funcionan, la gente suele acudir primero con una nota, con su demanda, establece un escenario de diálogo, hay canales en esas sociedades para poder procesar una demanda o una exigencia, no importa, una protesta, pero tiene un canal regular. En cambio, en Bolivia, como eso nunca ha funcionado, justamente por lo que dice José Antonio, ¿no? No hay confianza, porque te dicen, sí, muy bien, lo voy a tomar en cuenta, pero 6 meses después el Estado no ha hecho nada para resolver este problema. Entonces la gente ya asume como necesario comenzar ardiendo el país, haciendo un escenario de mucha conflictividad para que así sea escuchada su demanda. Esto no es un problema solamente de una cultura que es revoltosa en Bolivia, ni mucho menos, tiene que ver con la falta de ineficiencia que hay de parte de las instituciones. Entonces, por eso aparecemos como una sociedad muy conflictiva, y además, de acuerdo a rankings que hay en América Latina, por lo menos somos el país con mayor conflictividad, pero con menor resultado de los conflictos también. Mucha. Entonces creo que ese tema de la confianza es fundamental, y por ejemplo en este último conflicto, sin ir lejos, hemos visto con bastante certeza cómo cuando el Estado no te da las garantías para cumplir con algo, evidentemente eso exacerba mucho más los ánimos de la gente y te lleva a esto que tú decías, la ruptura del diálogo. Pero yo te quiero hacer una pregunta, José Antonio. ¿Tú crees que el diálogo será una utopía en Bolivia? O sea, ¿se puede dialogar? ¿Tú conoces experiencias en donde se haya practicado el diálogo democrático y plural? O sea, ¿tenemos esperanzas? Sí. Lo que pasa es que es un continuo, como se dice. No es que existe el diálogo y la ruptura del diálogo. Yo creo que hay un abanico, hay grados intermedios. Muchas veces uno ve cuando los liderazgos, por ejemplo, en este caso regionales, que tienen que enfrentar interpelar a los liderazgos nacionales, etcétera, uno ve que se van abriendo canales, incluso algunos subterráneos, ¿no es cierto? Para que la gente no se enoje, están dialogando en secreto. Es decir, hay diálogo a distintos niveles. Claro. Hay diálogo informal, y hay luego el diálogo que se transmite por televisión. Hay el diálogo vecinal que va a ir generando cierta opinión pública, que va a ir generando luego a su vez presión en los liderazgos, ¿no es cierto?, en sus entornos, etcétera. Está el diálogo virtual ahora también. Ahora hay el diálogo virtual con sus matices y sus bemoles, ¿no es cierto? Pero para mí esto es un enorme abanico, o más bien un rompecabezas, un mosaico. Hay grados de diálogo que influyen unos en los otros, inciden unos en los otros, u obstaculizan, digamos, ¿no?, a los otros. Y yo sí tengo esperanza, pero me parece que no hay actores, aparte de, por ejemplo, el proyecto de ustedes, que justamente trabaja en diálogo y apoyo, etcétera, pero no veo iniciativas a nivel, por ejemplo, de las entidades autónomas para educarnos y hacernos practicar. Hay colegios, por ejemplo, que sí lo entienden y tienen iniciativas con sus chicos y tratan de entrenarlos. Porque yo insisto, hay muchas de estas cosas que son gimnasia, que uno tiene que haberlas puesto en práctica, ¿no? Yo lo hago con mi esposa, lo tratamos de hacer acá en casa, ¿no? Estimular cierto grado de rebeldía en mis hijos, pero argumentada. Quiero que me ganen sus peleas, que me arranquen sus reivindicaciones, no con un berrinche, sino que realmente se preparen para ello, no pierdan la paciencia, no se pongan agresivos, sino que me convenzan, me argumenten, me derroten democráticamente, ¿no? Justamente... Esos mecanismos pienso que deberíamos
masificarlos, institucionalizarlos, si se quiere, en todos los niveles, porque lo que nos está faltando es, por un lado, esta gimnasia, esta práctica, que demuestre a la gente que puede funcionar. Porque ahorita una de las cosas más peligrosas que está ocurriendo es que la gente va dejando de creer en el diálogo y le suena realmente a que no, solo quieren ganar tiempo para hacernos alguna barbaridad por detrás. Es decir, como el diálogo no muestra resultados, porque queda como decía María Teresa, totalmente. lo usamos como el último recurso después de que ya nos hemos agarrado puñetes, entonces la gente pierde confianza en el diálogo. Por lo tanto, deberíamos hacer un trabajo capilar en ir enseñando el diálogo. Puede ser, sí señor, por más que somos un país conflictivo, podríamos mejorar ese indicador que decía María Teresa. Sigamos siendo conflictivos, ok, pero con resultados, ¿no es cierto? Consigamos algo. Justamente tomando tu ejemplo de cómo tú puedes dialogar con tus hijos, para mí es importante profundizar un poco en, no solamente es democrático, es plural. Cuando hablamos de que es plural, es que vamos a reconocer, no vamos a hablar entre iguales, ¿no? O sea, se incluye adolescentes, se puede incluir gente del área rural, se puede incluir mineros, se puede incluir gente de la ciudad, colectivos distintos, y cuando hablamos de pluralidad, obviamente los diálogos son más desafiantes. Pero si no son plurales, no podemos realmente empezar a creer en un diálogo democrático para construir una democracia. Y ahí es un punto muy importante porque el desafío de ser plurales complica aún más en esto en lo que no nos han entrenado. No sé qué opinas al respecto, María Teresa. Mira, yo complicaría más todavía tu reflexión. Más todavía, ¿por qué? Claro, más todavía. Y hay cosas más duras las que tú estás diciendo, y es esta. A ver, si hablamos de la vida en general y también incluso en la vida privada, todas las relaciones están atravesadas por relaciones de poder. A los hijos, ejercemos porque somos los padres. En una relación de pareja siempre hay quien tenga más poder que el otro, en un barrio hay vecinos que tienen más poder que otros, en fin, toda nuestra vida está atravesada por relaciones de poder, a veces más sutiles y otras más explícitas. En términos más sociales, algo que genera una gran disonancia en esta voluntad de hacer diálogos es justamente la política malentendida, entendida como una pulseta por el poder. Entonces, lo que estamos viendo en los conflictos en general en Bolivia, sobre todo en los últimos años, pero esto es parte de la forma de ser también de una sociedad, es que a lo político le está interesando desde hace unos años, desde que hay polarización muy abierta y muy descarnada, a la política le interesa que haya conflicto, le interesa que haya enfrentamiento. Están en esta pulseta dura por el poder y utilizan de alguna manera los problemas de la sociedad, las demandas que parecen tan obvias como el caso del censo, por poner un ejemplo muy, muy reciente, que es algo absolutamente de política pública, ¿no? No tendríamos por qué en un país matarnos por una fecha de un censo, eso suena fatal si tú lo miras de afuera. Claro. Pero hemos llegado a tal punto de esta disputa política que hace inviable cualquier escenario de acuerdos, porque los líderes más duros están luchando por su posicionamiento, por ganar o perder, que pierda el otro. Entonces, ese factor de la política, lejos de ayudar, porque la política desde la teoría es vista como el bien común, como el escenario de encuentro, de negociación, pero en los hechos se convierte en un escenario de disputa. Y yo creo que en muchos escenarios de conflicto, los políticos, lejos de ayudar a resolver un problema, lo que han hecho es sencillamente agravarlo. Y esto es el tema más complejo y más duro de estas imposibilidades de resultados, como decía José Antonio, de un diálogo para resolver cualquier tipo de controversia. Entonces, si planteamos el diálogo no como un espacio solamente de intercambio de ideas, sino un lugar donde uno se transforma en lo que va creyendo, sintiendo, por lo que se le va hirviendo la sangre, y transformamos comúnmente a la medida del diálogo. O sea, ¿qué significa esto? O sea, ya en esto que tú dices, José Antonio, de educarnos a dialogar. Este miedo de transformar nuestra idea al enfrentarnos al otro se nota casi como una debilidad, ¿no? A ver, tú vas a sonar súper hippie, súper ñoño. Me encanta, yo soy re hippie también, así que vamos para adelante. Para mí hay la única salvación, digamos, para este escenario que estás planteando, en el que supuestamente dejarse transformar por las ideas del otro es perder. Para mí la única respuesta a ese dilema es el amor. Pero es un amor construido a partir de la inteligencia. Es poder blandir la dulzura como herramienta de
comunicación. Ahora, todo esto no puede, porque uno cuando ama, uno cuando es dulce, uno se pone vulnerable, ¿no es cierto? Se abre Claro. y se desarma ante el otro, justamente para provocar, para sacar lo mejor del otro. Y esto es incompatible con un escenario en el que uno no confía en el otro. Si vos pensás que el otro tiene un puñal a la espalda, no vas a abrir tu corazón, tu pecho abierto. Claro. Exactamente, porque es contrario incluso a tu propio instinto de supervivencia. Y la confianza, como mencionaba antes, no se puede construir de la misma forma en la que se destruye. Se destruye de un paraguaso, pero no se puede construir así. Por lo tanto, yo pienso que en términos operativos, si no tuviéramos ese... Agradezco realmente tanto que María Teresa nos hubiera aterrizado con que lo que subyace aquí es finalmente un tema de poder. Los sociólogos lo tienen muy claro ese asunto. Si no tuviéramos esa dificultad tan grande de que muchos en nuestra clase política realmente solo están velando por o acceder al poder o no dejarlo, lo que correspondería, creo yo, en inteligencia es ir haciendo pasos, doy yo uno vos, uno yo. Es decir, debería comenzar obviamente el Estado, ¿no es cierto? Y con cosas muy pequeñitas demostrar a la sociedad civil que se puede confiar en su palabra, en su legislación, en sus declaraciones, en su voluntad política. Y como respuesta, la sociedad civil podría comprometerse también a algo muy concreto, muy chiquitito al comienzo. Y yo pienso, eso yo lo he trabajado a nivel teórico de proyectos en varias cosas en las que he participado y lo hemos puesto en práctica a nivel vecinal, a nivel barrial, para recomponer relaciones entre sus alcaldías y los barrios y todo, y nos ha funcionado súper bien y hemos hasta logrado generar grados de complicidad y de amistad en gestiones públicas que nos ha parecido muy emocionante. Obviamente, los grados de homogeneidad, digamos, dentro de una unidad vecinal son mucho mayores y más trabajables que un país tan diverso, ¿no es cierto? Claro. Los intereses de los mineros realmente difieren muchísimo de los de, qué sé yo, una clase media cruceña, ¿no? Es mucho más heterogéneo y por lo tanto mucho más difícil esa construcción de confianza. Pero si no se empieza, nunca se va a lograr. Precisamente porque somos tan heterogéneos y tan pluriculturales. Increíblemente heterogéneos. Necesitamos herramientas más. Al comienzo, eso es un potencial. Pero a la vez hace un poquito más intrincado este proceso de construcción de confianza. Entonces, para resumir un poco, yo en lo que creo es en la dulzura inteligente, pero que solo puede operarse a partir de una gradual y así a paso de hormiguita reconstrucción de confianza que sea dando y dando, ¿no? Que no sea de un solo actor hacia el otro, sino dando y dando, de a poquito y gradualmente cada vez temas más complicados. Y precisamente, y gracias por ponerlo tan dulce, en palabras tan nuevas, porque claro, en los diálogos y en las charlas políticas que todos los audientes están escuchando, poca gente habla de estas cosas tan importantes desde este punto de vista de la confianza. Y en un país tan plurimulticultural, decíamos precisamente, si no tienes una herramienta concreta, estás perdido, ¿no? Porque somos muy diversos y necesitamos herramientas más sencillas, únicas, normadas, digamos. Y ahí es donde el diálogo democrático y plural puede ser una herramienta. Y ahí yo te pido, María Teresa, que la gente que está escuchando, que se corra la voz, que tú nos puedas también dar una visión desde tu postura de cómo hacemos para encontrar estos puntos en donde no estás esperando que te saquen el puñal y tienes la capacidad de abrirte al diálogo entre gente tan distinta y diversa, con posiciones de poder tan complejas. Ya, mira, a mí no me parece nada ñoño hablar del amor en relación con este tema, me parece genial, porque el amor no nos estamos refiriendo al amor romántico y los dramas que conlleva, sino al amor real, al amor incondicional, que como seres humanos lo tenemos como un potencial. Entonces, de ninguna manera el poder y el amor están contrapuestos. No son como a veces lo vemos. Más bien son parte de un mismo proceso. Porque, a ver, el poder es una suerte de arma, de instrumento, si tú quieres, que lo puedes usar para atacar y destruir al otro, pero lo puedes usar también para construir y generar cambios. Sin poder, tú no puedes generar ninguna transformación. Sí. Entonces, el tema es cómo utilizas el poder.
Ahora, aquí entra el otro elemento, ¿no? Hay que buscar siempre una suerte del lado amable del poder, es decir, eso tiene que ver con la voluntad de los actores. Si un actor decide utilizar su poder para destruir al otro, claro, nunca vamos a poder encontrar un sitio, un lugar de encuentro. Pero si utilizaría ese poder que tiene para construir, para escuchar al otro, para incluirlo, entonces estarías hablando de un verdadero proceso de transformación. En realidad hay dos palabras tal vez que unidas suenan muy bien, capaz suenen un poquito abstractas, pero son una conciencia y voluntad. Si tú tomas conciencia, ya sea que tienes el poder o careces de él, pero tomas conciencia de tu situación real y tienes la voluntad, ya sea de aportar a un proceso o si tienes el poder de transformar ese proceso, estás hablando realmente de una sublimación, estás hablando de una posibilidad como seres humanos que tenemos de hacer muchísimas cosas. Tome conciencia de esa realidad y sigas insistiendo en solamente ver tu lado, tu parte. Es muy difícil que utilices ese poder en su lado amable y creo que de eso carecemos mucho y no digo solo en Bolivia, la guerra de Rusia y Ucrania, todos los conflictos que hay, la insensibilidad con el medio ambiente, con la pobreza, que no es solo en Bolivia, pero aquí también lo sufrimos permanentemente y día a día por esta carencia que tenemos de un estado de conciencia. Para resumir, también quería mencionar que como que el fundamento de una posibilidad de diálogo realmente plural y democrático en todo el sentido del término está basada en este pilar que mencionaba José Antonio del amor, ¿no? De un amor que no se contrapone al poder, sino que más bien digamos como que le da la posibilidad al poder de sacar su lado amable, no su lado de intereses particulares, sino de construcción, de transformación social en beneficio de todos, ¿no? Y un poco que eso depende del estado de conciencia que tú tengas de la realidad y de la voluntad de hacer esto, porque si no hay ambas cosas, es bien difícil poder pensar en llegar a este objetivo, ¿no? Exacto, y también no solamente y tener la capacidad de hacerlo, que te hayan educado a hacerlo. Es importante que en las escuelas, claro, uno aprende a sumar, uno aprende a leer, uno aprende historia, aprende cívica, pero no estaría nada mal que nos enseñen a dialogar desde chicos, como bien lo decían ustedes. Pero yo quiero ir a otro lado, o sea, ¿cómo implementamos el diálogo democrático y plural a la hora de implementar nuestros proyectos de desarrollo? O sea, a la hora de generar proyectos también puede estar con su base de diálogo democrático y plural. Te la lanzo, José Antonio, para vos. Sí, yo pienso que ahí sí hay que aterrizar, hay que volver más concreto y operativo en función de los actores. Porque, como decíamos, nuestra ciudad, nuestra plurimulticulturalidad, etcétera, y pluralidad de intereses también, vuelve el tema bastante intrincado. Cuando uno habla de un proyecto concreto, un proyecto de desarrollo, qué sé yo, con una comunidad, es decir, cuando uno acota el espacio, el escenario y por lo tanto también los actores, puede ser un poquito más ambicioso, es decir, y diseñar los mecanismos de diálogo específicos para estos actores, tomando en cuenta su cosmovisión, por ejemplo, ¿no es cierto? Sos urbano, sos rural, si sos más moderno, si sos posmo, si sos, etcétera, ¿no? Hay mucho que recoger primero a la hora de diseñar tu propio proyecto y sus mecanismos de sustentabilidad social, digamos, si vale el término, es decir, sus mecanismos de diálogo. Exacto. Y de toma de decisión. La ventaja de un proyecto específico es que podés construir una solución, un mecanismo que funcione y que probablemente no va a funcionar en otro proyecto, pero que puede estar calibrado a la perfección. Incluso, eso lo hemos podido hacer nosotros también en estas escalas vecinales que les mencionaba, incluso tomando en cuenta actores individuales específicos, sabiendo que hay un personaje que es un incendiario y que te va a romper todo el diálogo, qué sé yo, vos podés a diseñar tus mecanismos para bypassear los riesgos, ¿no es cierto? No bypassear a los actores, bypassear los riesgos, para estar listo, para ofrecerle un canal a esa persona que probablemente no tenga el entrenamiento o que incluso que tenga malas intenciones, porque también los hay, ¿no es cierto? Creo que esa es parte
parte del problema en nuestra clase política, etcétera, ¿no? No siempre los interlocutores todos son como el Chapulín Colorado de nobles, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta para no darles el poder de dinamitar el diálogo. Exacto. ¿no? Entonces, cuando uno afronta un proyecto de desarrollo y quiere implementar un diálogo democrático y plural, tiene que tomar en cuenta precisamente con qué actores está jugando, con qué jugadores y cómo son sus características. Desde tu punto de vista, María Teresa, ¿qué opinas al respecto? O sea, ¿cómo insertamos el diálogo en nuestros proyectos de desarrollo? Mira, yo creo que por experiencias que he visto y he podido conocer también muy de cerca, hay un tema fundamental y es cuando tú inicias un proceso de diálogo, proponerte como estrategia encontrar elementos en común, porque cuando la gente sabe que va a encontrar algo que va a beneficiar a todos, es mucho más fácil generar un diálogo. Ya es casi una discusión sobre las formas o sobre cómo lo hacemos o sobre los plazos, sobre con qué recursos. Entra la parte más técnica, pero la clave está en encontrar o convencer de que hay un beneficio común en un proyecto de desarrollo. Sobre todo cuando se habla de desarrollo, siempre se habla de que se benefician todos. Tú no vas a poner electricidad o agua potable o cuidar el medio ambiente solo para unos y los otros. No, normalmente beneficias. Entonces, si partes de ese lugar donde ¿en qué me quieren perjudicar? ¿No? Es esa sensación que es muy propia de la desconfianza. Es muy difícil que todos encuentren que algo va a beneficiar realmente. Cuando estratégicamente buscas ese punto de beneficio común, es mucho más fácil establecer el diálogo, negociar, ver, porque todo proceso de negociación también implica ceder, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un autor español que decía, el mejor proceso de diálogo y de negociación cuando hay un conflicto es cuando todos se van a su casa descontentos. O sea, quiere decir que no entra este juego famoso al que estamos acostumbrados de la suma cero, ¿no? Ganadores y perdedores, sino que todos han cedido en algo, pero también se han llevado algo de ese proceso. Y eso solo sucede cuando tú encuentras que de ese proceso, digamos, de negociación o de diálogo, hay algo en común, algo que a todos nos va a beneficiar, aunque yo tenga que ceder un espacio de mi terreno para que hagan la calle o tenga que ceder mi tranquilidad para que pongan, no sé, cualquier, un equipamiento cultural o una cancha deportiva al lado de mi casa, no sé, estás cediendo, pero digamos, sabes al mismo tiempo que tus hijos van a poder ir a jugar a ese campo deportivo, que esa infraestructura cultural va a beneficiar a todos. Entonces, creo que estratégicamente es muy, ya para aterrizar, es muy interesante partir en un escenario de este beneficio que puede traer algún proyecto de desarrollo a todos de alguna manera. Bueno, pucha, realmente qué linda charla estamos teniendo con ustedes. El tiempo se me ha pasado, ya hemos rebasado nuestro tiempo y les agradezco mucho. Ha sido una charla muy horizontal. La gente que escucha nuestro podcast lo va a agradecer, porque a veces nos perdemos mucho en los conceptos y precisamente esta es una herramienta para darles herramientas a los que nos escuchan para tener diálogos más claros. Realmente muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, María Teresa. Ha sido genial tenerlos en nuestro programa, espero volverlos a tener y a seguir buscando formas para dialogar más y mejor, democrática y pluralmente. Gracias a ustedes más bien. Ha sido un placer y un privilegio. No, muchas gracias también. Uno siempre se enriquece mucho de estos intercambios. Creo que para nosotros también ha sido un aprendizaje. Y nada, les deseamos mucha suerte con este emprendimiento, esta iniciativa. Muy profunda, muy técnica y muy hippie nuestra charla. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan el siguiente capítulo de Que se corra la voz en nuestro canal de Spotify y YouTube que se llama Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo. Si quieres más información, visita nuestra página de Facebook, que también se llama Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo, o la página web, que es dac.solidar/suiza.org.bo. Este programa es realizado por el Proyecto de Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, en alianza con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, implementado por Solidar Suiza. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!